Hola, ¿cómo están? Soy Karen Net. El día de hoy les invito a suscribirse a mi canal y a darle like. Hoy les traigo el cuento de ciencia ficción, subgénero del cuento. Tengo una invitada especial y espero que este tema los pueda ayudar este día. Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les quiero presentar el cuento o novela de ficción que se deriva del género narrativo y que tiene que ver con historias que crean los autores donde nos presentan avances científicos y tecnológicos de un posible futuro. Entonces, para que detectemos que un cuento es de ficción, tiene que haber tecnologías ficticias en su desarrollo, personajes también que no existen, pero que mucho de ello está sustentado en la ciencia de lo que probablemente va a suceder. Uno de los más importantes representantes en este género es Julio Verne, con su literatura 20.000 leguas de viaje submarino, que se reconoce que se adelantó muchísimo a su tiempo para describir una realidad que ahora incluso ya es posible. También tenemos a Ray Bradbury con Fahrenheit 451, aunque hoy les quiero presentar un texto un poquito más sencillo, más pequeñito, de mi amigo Jorge Alberto Ley Delgado. Él escribió una serie de cuentos ficticios con esta temática se titula El Imperio Azteca y otros cuentos. Vamos a conocer su cuento denominado El futuro. Miles de imágenes eran proyectadas en callejones y avenidas de la gran urbe. Ciudadanos en sus amplios y avanzados vehículos surcaban el cielo y otros se distraían en las enormes tiendas que ofrecían los últimos avances tecnológicos. Julio avanzaba con regularidad entre pasillos amplios pero atestados de personas. El avance se hizo lento cuando en una parte de la tienda exhibían una cinta titulada El ser humano hace 600 años. Julio la observó un par de minutos. Se veían diferentes familias en los denominados días de campo, con gruesos y decorados manteles, y arriba de estos un festín que incluía comidas de diferentes regiones, pasteles, gelatinas, en fin, todo lo necesario para agradar al más exigente paladar. Al fondo de todo ese ambiente familiar eran visibles árboles y animales que ahora solo se podían observar mediante medios electrónicos y un poco más a la derecha un arroyo que invitaba a refrescarse en sus limpias aguas. La cinta aún no concluía cuando decidió marcharse. Llevaba en mente visitar la zona cero, como le llamaban todos a las personas que intentaban alejarse de todo aquello relacionado con la tecnología. Julio llegó a la zona cero, luego de utilizar las cápsulas transportadoras. Bajó de la cápsula, el aparato de frenado controló la terrible velocidad y de esa mancha blanca emergió Julio, un poco mareado, pues aún no se acostumbraba a los viajes de miles de kilómetros. Avanzó un par de metros. A diferencia de la ciudad, ahí las calles apenas mantenían una pequeña capa de protección, en algunas partes sustituida por un poco de tierra. A un par de metros, un anciano lo observaba con una curiosidad poco usual. Lo llamó. Hijo, acércate, no temas. Julio, un tanto precavido, se aproximó. El anciano le invitó a pasar a su humilde vivienda. Estando adentro, Julio notó las deplorables condiciones en las que vivía el anciano, quien le dijo: «Sé lo que estás pensando». El dueño de la vivienda le ofreció agua y, a diferencia de la ciudad, el agua ofrecida por el anciano era escasa. «Sí, mi querido amigo, el agua escasea por estos lugares», dijo el anciano. «Estarás acostumbrado a derrochar el agua cuando te aseas y cuando la bebes. Aquí es diferente. Sobrevivimos ante la indiferencia de una sociedad supuestamente avanzada». Y sin que Julio dijese algo, el anciano le relató la historia de los últimos años. Recuerdo aquellos tiempos en los que tranquilamente se podía uno refrescar con las limpias aguas de un río, porque yo ya no tuve la fortuna de conocer el mar, ya que su luz se extinguió como muchas de las criaturas debido al avance mortífero de la tecnología. El anciano hizo una pausa y prosiguió lenta y pausadamente. Solo las compañías y las industrias más fuertes en el mercado
sobrevivieron a la tremenda escasez de alimentos. Sus propietarios acapararon el mercado mundial, ya sea de alimentos, suministro eléctrico, etc. Y a las personas que consideraron débiles las excluyeron de sus planes. Todo se contaminó y en el peor de los casos se extinguió. Fue ahí donde los productos sintéticos nacieron de la mente perversa del ser humano. Poco a poco las aguas de los pocos ríos existentes en ese entonces vieron su fin y la mayoría de los animales se extinguieron debido a que su hábitat fue sustituido por una densa capa de gases y polvo que emanaban de las industrias que estaban actualmente. Es cierto que la tecnología ha venido a simplificar los trabajos más duros y complicados del ser humano. En contraparte, ha sido la causante de la desaparición de los 4 continentes, América, Asia, Oceanía y África. El único que sobrevivió a los terribles acomodamientos de las placas tectónicas y también a la alta contaminación global fue el continente europeo, y no en su totalidad. Actualmente estamos divididos en 3 regiones. La región 1 la ocupa Inglaterra, en la que nos encontramos. La región 2 la ocupa Francia y finalmente la región 3 es ocupada por Alemania. El resto de los países sucumbió ante los embates tecnológicos. Los habitantes rechazados por la nueva orden imperante a nivel mundial sobrevivieron gracias a las pocas especies animales que resistieron los profundos cambios climáticos. En pocos años consumimos las últimas especies. Es increíble ver cómo las hormigas ya no existen. En un suelo tan árido, contaminado con toda clase de desechos tóxicos, ninguna criatura es capaz de sobrevivir. En la actualidad, las aguas oceánicas ocupan la mayor parte del planeta. Nosotros tan solo somos una isla en medio de aguas contaminadas en su mayor parte. El ser humano agotó las provisiones del planeta. El oxígeno es racionado por regiones, debido a la alta contaminación existente y a la ruptura definitiva de la capa de ozono. Todo el oxígeno es suministrado por una gigantesca maquinaria y es repartido de acuerdo con el número de habitantes que alberga una región. Lo que más duele es la extinción lenta de los seres humanos que aún habitamos este planeta. Los cementerios ya no existen, fueron eliminados tiempo atrás. Cuando yo nací, mi madre murió, según me contó mi abuelo, quien con lágrimas en los ojos me confesó lo duro que había sido el arrojar los restos mortales de mi madre al océano, que fue para lo único que le alcanzó, ya que tienes que saber que los más pobres depositan a sus seres queridos en las contaminadas aguas del océano. Solo las personas más adineradas cuentan con el privilegio de enviar a sus familiares al espacio exterior, lejos de la mortífera mano del hombre. Los aparatos eléctricos abundan en la época actual y han venido a tratar de sustituir a los animales domésticos que alguna vez estuvieron en casa. Los perros, aves y gatos son electrónicos y son comprados en las tiendas por mayoreo, y son capaces de sentir los estados de emoción de sus dueños y actuar de acuerdo con dichos estados. La comunicación entre padres e hijos es casi nula. Se conforman con hablarse y verse a través de medios electrónicos. Los niños más pequeños son cuidados por máquinas que, si bien les brindan alimento, no les proporcionan el contacto insustituible de sus padres, cariño, amor y todo lo necesario para formar un ser humano consciente de sus actos. Como puedes ver, en mi humilde opinión, mi vivienda aún conserva partes de lo que antes era bueno y agradable. Algunas fotos de cosas que ahora ya no existen. El paso del tiempo las ha opacado, mas no así las imágenes de mi mente, ni ha hecho mella en los más profundos anhelos que todos poseemos, pero que dejamos de usar. Y cuando esto sucede, estamos muertos en vida. Somos como los difuntos que fríos yacen en sus tumbas, pero con la diferencia de que estos experimentaron una muerte material y nosotros una muerte espiritual. Poseemos corazón, pero no alma, mente, pero no razón, manos, pero no creamos, sino que destruimos, piernas, pero no avanzamos, retrocedemos, pretendemos explicarnos todo a nuestro alrededor y lo único que logramos es interferir con la sabia naturaleza que tarde o temprano reclama el lugar que por regla le corresponde. En la mayoría de los hogares se vive un ambiente frío rodeado de máquinas automatizadas que cubren muchos aspectos que antes el ser humano ocupaba. Las máquinas han llegado para quedarse y eliminar todo lo anteriormente establecido.
En la actualidad los alimentos son hechos a base de productos sintéticos comestibles. La tierra, cansada de tantos abusos cometidos por el hombre, ya no produce. Se añoran aquellos tiempos tranquilos y pacíficos en los que se podía dar un paseo por el parque y saludar amablemente a las personas. Pocas de ellas conservan esa costumbre casi extinta. Las compras eran hasta cierto punto divertidas, puesto que nunca sabía si el cajero se comportaría de manera amable o de forma contraria. Hoy en día todas las tiendas poseen un cajero automatizado, el cual se concentra a pedirte que pases tu tarjeta que te identifica por una ranura o brazo electrónico. La interacción que existía antes, por mínima que ésta fuera, quedó en el recuerdo. El futuro que nos fuimos forjando fue cristalizándose poco a poco en lo que hoy existe. Los errores del pasado que nunca fueron enmendados hoy son la base de la extinción de las criaturas de la Tierra y dentro de poco del ser humano y del planeta. Si observas bien, la densa capa de gas y polvo aprisiona las fosas nasales y el poco oxígeno que logra filtrarse hasta aquí es apenas suficiente para que tú y yo podamos seguir con vida. A la extinción de la flora le sobrevino la extinción animal. Solamente en un museo encontrarás perros, gatos, aves y otros animales conservados tras un grueso cristal que mantiene temperaturas bajas que hace posible la conservación de dichas especies en estado inmóvil. A la oleada de la extinción de la fauna le siguieron los niños, quienes al no haberse desarrollado en un ambiente propicio, murieron en grandes cantidades. Solo unos pocos que emigraron hacia las zonas un poco menos contaminadas lograron su supervivencia. Julio no aguantó más la conversación del anciano y en un acto de desesperación regresó a la cápsula transportadora. Después de unos segundos se hallaba de nuevo en la imponente urbe. Observó con profunda tristeza la falta de elementos naturales a su alrededor y desde ese día se propuso conversar con familiares y amigos para lograr un cambio difícil, abandonar lentamente una vida cómoda y rodeada por las frías máquinas a una donde el ser humano se replanteara su efímero paso por la Tierra. Fin. Espero que les haya gustado esta lectura de cuento de ficción. Creo que es muy importante leer este tipo de género que nos hace reflexionar en lo que puede pasar en un futuro muy inmediato o lo que ya está pasando. Todo lo que les genere, pues escríbanlo. Sería muy grato poder recibir algunas preguntas o algunas aportaciones que ustedes tengan. Gracias. Para poder aprovechar los cuentos de ciencia ficción, yo los invito a que nos realicemos preguntas, a que los maestros realicemos preguntas creativas para que nuestros alumnos reflexionen y desarrollen un pensamiento crítico, un pensamiento que nos haga cambiar, nos haga transformarnos. No solo preguntar cómo se llamaba el personaje principal o con quién interactuó, sino que tenga que ver con preguntas que ellos puedan pensar en cómo van a contestar de una manera reflexionada. Aquí les tengo unas, claro que ustedes pueden realizar otras del cuento que acabamos de leer, El futuro, ¿sí? Le he denominado análisis literario. La primera sería, ¿qué temáticas trata el cuento? Que puedan ellos como hacer una lluvia de ideas o lo pueden hacer de manera individual. 2. Se pueden realizar viajes en el tiempo, que ellos contesten si creen que en algún futuro próximo se van a realizar o si solamente lo podemos ver en este tipo de historias ficticias. 3. ¿Crees que algunos acontecimientos de la historia ya los estamos viviendo? Por ejemplo, recién estaba yo leyendo que en Japón ya venden como en latitas de las latas de refresco, venden aire puro. Por ser de las ciudades más pobladas y contaminadas a la vez, pues la gente a veces tiene la necesidad de respirar aire puro y nada más al abrir la lata pues pueden estar respirando aire de los bosques. Esto pues es algo sorprendente para nosotros, donde tenemos mucho contacto con la naturaleza, pero es algo que ya está sucediendo. 4. Y última, ¿qué piensas del uso que le ha dado el hombre a la ciencia y tecnología y su impacto en la naturaleza? Aquí yo creo que podemos nosotros explotar mucho y generar
charlas entre nuestros alumnos para que ellos mismos vayan tomando conciencia de lo que estamos incluso nosotros haciendo y contribuyendo para que nuestra naturaleza se esté deteriorando. Así que los invito a que desarrollen incluso otras preguntas que los chicos también puedan realizar las propias. Adiós.